Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy quiero compartirle una palabra de parte de Dios en el libro de Zacarías capítulo 10, del versículo 2 al 3. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque los terafines han dado vano oráculo, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Hoy quiero hablarles a todas aquellas personas que hablaron vanamente. Dios dice en su palabra que como castigo hacia personas que no hablaron a favor de Dios, que desviaron un pueblo, que hicieron malas obras confundiendo y hablando mentiras, tanto como brujos, hechiceros, adivinadores, hombres y mujeres que hablaron de su corazón y no de boca de Dios. Hoy Dios le manda decir que se retracten de toda palabra que hablaron en contra de Dios. La Biblia dice en el libro de Zacarías que nosotros debemos de caminar en verdad, debemos de hablar verdad, porque de los mentirosos no heredan el reino de los cielos, ni los adivinos, ni los hechiceros. La palabra nos dice que debemos andar en rectitud y que no le añadamos a la palabra, ni tampoco le quitemos a la palabra. Y hoy Dios le habla a todas estas personas que hablaron en contra de lo que es de Dios. En el tiempo de la deportación de Israel, Dios le habló a un profeta llamado Zacarías para que hiciera la voluntad, hablándole a un pueblo, guiándolos para que ellos pudieran buscar a Dios de verdad, para que se volvieran a Dios de verdad, para que se volvieran a Dios y buscaran su rostro y pudieran salvar sus almas. La Biblia nos habla que como pecado de adivinación es aquella persona que es terca, aquella persona que no quiere entender lo que Dios le quiere ministrar. Es lo que le dijo Samuel a Saúl en el tiempo en que él no quiso entender la voz de Dios y la obediencia que Dios quería en él. Por eso fue desechado, por eso sufrió consecuencias. Y hoy Dios demanda de estas personas que han hablado en contra de los mandamientos bíblicos, de los mandamientos de Dios. Y hoy Dios señala para que puedan retractarse públicamente, ya que un pueblo se está perdiendo, ya que en la humanidad muchas personas andan como ovejas sin pastor. La Biblia nos está hablando sobre un rebaño el cual anda extraviado, el cual anda confundido,
por palabras de personas que no supieron ministrar las cosas de Dios. Y en realidad ese es el punto. Esa es la causa. Porque Dios quiere guiar un pueblo, pero hay otros que los desvían. Y Dios quiere que las personas reconozcan, que hablen con verdad, porque todo pecado tiene su consecuencia. La Biblia nos habla en el libro de Zacarías, cuando nos dice que los pastores fueron uno de los causantes y fueron uno de las personas que desviaron por no estar pendientes, por hablar cosas que no son, por apoyar cosas que no tenían que apoyar y por congraciarse con personas que no tenían por qué congraciarse. Ya no hay temor, públicamente se congraciaron y públicamente les toca retractarse de cosas que ellos mismos acarrearon. La Biblia nos habla en el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 13. En el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 3, dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Hubieron muchas falsas profecías en contra del pastor Puerta. Cosas que Dios no mandó hablar. Si hay fallas por líderes que pertenecen a esa misma organización, que se quisieron beneficiar de un pueblo, del pueblo de Dios, haciendo así una falta de herejía. Y Dios va a castigar a cada persona que hizo lo que Dios no le mandó hacer y que desobedeció autoridades. La causa del pecado es consecuencia por cada acción. Y Dios va a juzgar a muchos líderes y pastores de esa organización. Muchos remanentes regresará a esa organización. Muchas personas que salieron de allí regresarán, porque Dios honrará nuevamente. Pero esto que sirva de aprendizaje para que puedan llevar las cosas de Dios con más excelencia. El versículo 3 dice: contra los pastores he encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Dios está en contra de aquellos pastores que profetizaron y enaltecieron las cosas malas de la política, del gobierno, y se congraciaron con el hombre en vez de primero congraciarse con Dios, con su palabra. Y apoyaron cosas malas como la hechicería, apoyaron cosas malas como la idolatría, apoyaron cosas malas como la corrupción, apoyaron cosas malas.
y no exaltaron el pecado a quien tenían que enseñar. A lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Hoy Dios demanda a cada persona, a cada pastor que se ha desviado de la enseñanza de Dios, que hablaron y obraron cosas en acciones que pensaron que esto que ellos hicieron nunca Dios se lo iba a demandar. Así que Dios empieza a pasar factura y a crear conciencia en las personas de que lo que hicieron tienen que retractarse de eso, porque públicamente lo hablaron, públicamente lo tienen que retractar. Dice la palabra que la profecía que no se cumpla, no le tengan temor a aquel profeta. Y habla de una consecuencia. En aquel tiempo el profeta era anatema y tenían que apedrearlo, porque contaba como ser un adivino. El pecado de adivinación es uno de los pecados más fuertes que Dios demanda, y lo cual para él es abominación. Daniel Riqueses, Rafael Ramírez, Diony de la Rosa han profetizado falsamente y han desviado un pueblo. Hoy Dios les manda a decir que se vuelvan a Dios, que no sean adivinos, que no les mientan ni confundan a un pueblo. Dios demanda que se vuelvan a Él de sincero corazón. Es el momento en que Dios está llamando a los hombres que tienen un llamado a profetizar, a guiar un pueblo, para que se vuelvan a Él, para que su corazón se doblegue delante de Él y busquen en adoración, en ayuno, en oración, para que Dios pueda habitar en ellos, para que Dios pueda tener misericordia, porque no fue fácil y no fue bueno lo que vivió Micaías cuando todos profetizaban lo bueno, donde todos profetizaban abundancia, donde todos profetizaban beneficios. Pero la palabra de Micaías era la verdadera palabra de Dios. Un espíritu de mentira se había apoderado de muchos profetas que profetizaron la palabra en un tiempo de verdad, sí, pero el espíritu de mentira se metió en boca de muchos para confundir a un líder. Hoy Dios demanda a cada persona que Dios le habló en un tiempo, pero hoy en día están hablando mentiras, como lo es Diony de la Rosa, como lo es Daniel Riqueses, como lo es Rafael Ramírez. Hoy Dios le pide que se vuelvan a Él, que se bajen de allí, de la altivez que el enemigo los puso, porque contaminaron su corazón. Contaminaron su corazón. Y Dios demanda de ellos que se vuelvan a Él, a buscarlo en espíritu y en verdad. La profecía hoy es para Daniel Riqueses, para Diony de la Rosa, para Rafael Ramírez, entre otros, pero principalmente para ellos. Hoy Dios le dice que deben volverse a Dios, retractarse de cosas que ellos dijeron y no Dios. El juicio viene de parte de Dios. Como pueden ver,
Muchas cosas que Dios me ha ministrado ya se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Pido que comenten, les pido que compartan este mensaje. Viene juicio para pastores, para adivinos, para hechiceros. Viene juicio. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de misericordia. Yo pude mirar en una visión cómo Dios se agrada del pastor Jaime Van Puertas, que ha descuidado detalles en su obra, sí, que líderes están fuera de orden, sí, pero Dios va a zarandear esa federación. Dios dice que muchas de sus congregaciones volverán a pertenecer a su organización. Viene una restauración, viene una honra de parte de Dios. En este año 2026-2027, Dios honrará a los que verdaderamente han sido fieles delante de Él. Y Dios avergonzará a muchos que hablaron en contra de Él, hablaron de su corazón y no de Dios. Dios empezará a trillar a mucha gente en Venezuela, pastores y organizaciones que congraciaron con el hombre y no con Dios, que están en herejía, predicando y haciendo doctrinas de hombres y no bíblicas, porque los herejes no heredarán el reino de los cielos. Y este mensaje es para que se vuelvan pronto. Dios demanda, Dios exhorta a estas personas: Dionis de la Rosa, Daniel Riqueses, Rafael Ramírez. Vuélvanse a Dios, porque el juicio de Dios y la espada de Dios está revoloteando. Viene juicio para ustedes si no se vuelven a Dios, si no se retractan de muchas cosas que han dicho. Dios les manda hablarle para que se vuelvan a Cristo, para que se vuelvan a Dios, que se bajen de la altivez, para que no digan cosas que Dios no ha dicho. Dionis de la Rosa, a ti no te han puesto Dios como ningún Moisés de Venezuela. Daniel Riqueses, a ti no te ha puesto Dios como un Moisés de Venezuela. Rafael Ramírez, vuélvete a Dios, busca la santidad, reconoce, porque reconocer es de hombres de Dios. Dios te dice a ti que te vuelvas a Él, porque Dios quiere honrarte, pero no estás dejando hacer la voluntad de Dios.